La paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Es una bendición poder saludarles nuevamente a través de estos medios, deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes juntamente con sus apreciadas familias. En esta tarde quiero que meditemos en la palabra de Dios juntos y les voy a pedir que abran las Sagradas Escrituras en el Salmo 103, comenzando del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor en su nombre precioso. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiero meditar en el tema, bendice alma mía a Jehová. En el Salmo 103 encontramos nosotros al salmista David conversando con su alma. Y es interesante que cuando leemos nosotros estos primeros versículos de este Salmo 103, aparentemente David está hablando con alguien más, porque le dice, bendice alma mía a Jehová, como que está hablando con alguien más a su lado. En realidad, para los que no saben, nosotros los seres humanos fuimos creados tripartitos. Y cuando digo tripartitos, ¿a qué me refiero? A que nosotros poseemos un cuerpo que es la parte visible. Tenemos un alma, que son nuestros pensamientos y emociones. Y tenemos un espíritu, que es el aliento de vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es por esa razón que David le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová. En la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, si ustedes pueden abrir la Biblia conmigo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, el apóstol Pablo dice que vuestro cuerpo, alma y espíritu sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces habla de tres, ¿verdad? No que sean tres seres, es un solo ser que está compuesto por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Es por esa razón que el apóstol Pablo se refiere a vuestro cuerpo, alma y espíritu. El salmista David, ¿verdad?, está hablándole a su alma, a una parte de su ser, y le dice, bendice alma mía a Jehová. Una cosa muy interesante también la encontramos en unas declaraciones que su hijo Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice Eclesiastés, capítulo 3, 20, versículo 21. Dice, todo va a un mismo lugar, y todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Y luego hace una pregunta en el versículo 21. Y dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Interesante. Dice, todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Refiriéndose al cuerpo, a esa parte visible que nosotros tenemos, que fue hecha del polvo de la tierra. Todos conocemos la historia en Génesis, que Dios formó del polvo de la tierra al primer hombre. Pero la Biblia también dice que había formado al hombre, pero no había vida en él. Y dice que Dios sopló aliento de vida en ese primer hombre que él creó y se convirtió en un ser viviente. Entonces, cuando Salomón dice que todo proviene del polvo y todo volverá al polvo donde fue tomado, se está refiriendo al cuerpo humano, que un día regresará al polvo de donde fue tomado, porque todos
venimos del primer hombre, somos descendientes del primer hombre y la primera mujer, que fueron hechos del polvo de la tierra. Y luego dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales desciende hacia abajo? Entonces, claro está que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu regresa a nuestro Creador, el que puso ese aliento de vida en nosotros que estábamos en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Ese espíritu de vida que había en nosotros regresa al Creador, quien lo dio. Este cuerpo regresa al polvo donde fue tomado, pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué sucede con el alma? Bueno, el alma es ese ser que ustedes no pueden ver, es mi verdadero yo. El alma es ese verdadero usted que me está mirando. Entonces el alma es la que va a ser llamada a cuentas en aquel día, en la presencia de Dios, y el alma envuelve nuestros pensamientos, envuelve nuestras emociones. Entonces quiere decir que si nuestros pensamientos están en nuestra mente viene a ser el corazón de nuestra alma, de ese ser que no puede ser visto por el ojo humano porque está dentro del cuerpo, está dentro de este tabernáculo. Hablando de eso mismo, más adelante, Salomón en el capítulo 12, cuando les habla a los jóvenes, les pide que se acuerden de su Creador en los días de su juventud. Y luego les dice en el versículo 7, que se acuerden de su Creador en los días de su juventud. Comienza él hablando en el capítulo 12, versículo 1. Y cuando llegamos al versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está claro lo que estamos hablando, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que Salomón le está diciendo a la juventud que se acuerden de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y antes de que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces quise hacer una aclaración acerca de esto, leyendo lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y luego lo que acabamos de leer en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20 y 21, y ahora lo que estamos leyendo en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Ustedes pueden ver que existe una separación entre esas tres cosas. O sea, nuestro ser está compuesto por nuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero vemos la separación. ¿Cuándo se da esa separación? El día que morimos. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Lo acabamos de leer aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo regresa a la tierra. El cuerpo del ser humano regresa a la tierra donde fue tomado. Pero el alma va a ser llamada a cuentas. Y si el alma no está preparada para tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Para enfrentar el juicio de Dios, para estar frente al trono de Dios, es muy triste porque ya no hay nada que se pueda hacer después que morimos. Por eso es muy importante que nosotros arreglemos cuentas en vida, nos pongamos a cuentas con Dios, porque del momento que damos el último suspiro y dejamos de respirar aquí en esta tierra, lo que nos espera solamente es el juicio de Dios, porque también en Hebreos 9:27 la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una tan sola vez y después de esto viene el juicio. Ahora quiero regresar a lo que estábamos leyendo al principio, aquí en el libro de los Salmos. Y en el Salmo 103, donde estábamos leyendo, vemos que David está conversando con su alma y le dice, bendice alma mía a Jehová. O sea, David entiende que él es un ser compuesto, repito, por cuerpo, alma y espíritu, y él está hablando a su alma. Es el lugar donde están encerrados los pensamientos y las emociones del ser humano. Y le dice a su alma, ese ser que yo no puedo ver, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces invita a su alma a que bendiga el nombre de Jehová y dice, y todo mi ser.
Y cuando él dice todo mi ser, está incluyendo también su cuerpo y su espíritu. Comienza hablándole a su alma y le dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero no solamente su alma debía de alabar a Dios, pero también todo su ser debía de alabar el santo nombre del Señor. Y luego en el versículo 2 sigue diciendo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David, hermanos, cuando escribió este Salmo 103, comenzó a hacer memoria de todas las bendiciones de Dios, de dónde lo había sacado Dios a él. Lo había sacado del anonimato, siendo un pequeño pastor de ovejas, un humilde pastor de ovejas, y el Señor lo trajo del anonimato sin ser nadie, y lo puso como príncipe de su pueblo Israel, como el rey del pueblo Israel. Y David le dice a su alma, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No se nos olvide, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, no te olvides de los beneficios de Dios. No te olvides de las bendiciones de Dios. Haz memoria de dónde te sacó el Señor. Hagamos memoria quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo, dónde nos encontrábamos y dónde nos encontramos ahora. ¿De qué lugar nos sacó el Señor a nosotros y en qué lugar nos ha puesto ahora? Es un privilegio poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Y por eso nunca se nos deben de olvidar los beneficios obtenidos, o sea, las bendiciones obtenidas de parte de Dios en nuestra vida. Y por eso es que David le recuerda a su alma y le dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tristemente hay muchas personas que se olvidan de las bendiciones de Dios. Se olvidan de dónde Dios los ha sacado, quiénes eran. Se les olvida que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Y ahora que Dios los tiene en un lugar de honor, en un lugar de privilegio, como que se les olvida de dónde los sacó el Señor. No, debemos de ser agradecidos y estar siempre agradecidos con Dios por todos los beneficios que ahora tenemos, por todas las bendiciones que ahora tenemos de parte de Dios. Y cuando se nos quiera olvidar eso, hablemosle a nuestra alma, así como lo hacía David, y digámosle, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. En el versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. David está recordando cuántos pecados él había cometido y cómo Dios había tenido misericordia de él y lo había perdonado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y cuando hablamos de iniquidades, hablamos de un sinnúmero de faltas, de pecados. Y si observamos nosotros la vida de David, vamos a encontrar que David fue un hombre falto. Fue un hombre que cometió muchos errores y no necesito entrar en detalles. Ustedes que son conocedores de la palabra de Dios, que me están escuchando, saben bien que David fue un hombre muy falto delante de Dios. Aunque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que sentía una devoción muy especial por Dios. Sin embargo, en un momento de debilidad, él ofendió a Dios gravemente y cometió errores muy graves delante de Dios, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en su vejez cuando David dejó de caer en los mismos errores, dejó de ofender a Dios de esa manera, llegó a un estado de madurez en su caminar con Dios. Y entonces él está escribiendo este salmo. Al parecer este salmo David lo escribió cuando ya era un hombre maduro. Y él está meditando en las misericordias de Dios, en los beneficios de Dios, en el amor de Dios. Y le dice, alma mía, Él es quien te perdona todas tus iniquidades. No te olvides, alma mía, bendice el nombre de Jehová. Bendice el nombre de Jehová porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sabía bien cuántos errores él había cometido, cuántos pecados él había cometido ofendiendo a Dios gravemente. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios sobre David y por eso David le recuerda a su alma que no se olvide de Dios, porque Él es quien le había perdonado todas sus iniquidades. Luego sigue diciendo, Él es el que sana todas tus dolencias. Sin duda alguna, David, hermanos, tuvo etapas donde estuvo muy enfermo, físicamente, espiritualmente,
emocionalmente, solo basta leer los salmos que David escribió. El libro de los salmos, hermanos, contiene 150 salmos y la mitad de ellos los escribió David. O sea, 75 salmos de los 150 salmos que encontramos en el libro de los salmos los escribió David. Por eso se le conocía como el cantor de Israel, el que tomaba el arpa y componía cantos a Jehová y adoraba a Jehová en espíritu y en verdad. Entonces vemos nosotros que David tuvo etapas en su vida en las cuales él se enfermó. Sus emociones no estaban bien. Acordémonos que cuando él estaba, hermanos, ¿verdad? Callando, tratando la manera de esconder su pecado. Él sufría mucho, su alma estaba angustiada a causa de su pecado no confesado delante de Dios. ¿Y qué se puede decir cuando estaba rodeado de sus enemigos que querían comer sus carnes, que querían destruirlo, que querían matarlo? El mismo suegro de él, el rey Saúl, lo persiguió por toda la nación y hasta en naciones extranjeras para hacerle daño sin causa, sin motivo alguno. Y entonces David vivió un tiempo de angustia muy difícil en su vida y estuvo enfermo. Se enfermó físicamente, se enfermó emocionalmente, se enfermó espiritualmente, de manera, estimados hermanos, que él se acuerda de todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde estaba él en ese momento, y le dice: bendice alma mía Jehová, porque él es el que sana todas tus dolencias. ¿A cuántos de ustedes, de los que nos están mirando a través de estos medios, Dios los ha sanado de todas sus dolencias? Tenemos testimonios tras testimonios de muchos de ustedes, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, porque también en ustedes, aunque no les sirven a Dios de cerca, la mano de Dios ha estado con ustedes y ha hecho milagros. Les ha contestado oraciones a ustedes también. Pero el Señor espera que ustedes tomen una decisión de servirle a Él. Él les ha mostrado que Él existe. Él les ha derramado bendición sobre ustedes, aunque ustedes no le quieren servir. Él ha derramado bendición sobre ustedes y no hay motivo para que ustedes no puedan comprender el grande amor y la misericordia de Dios que ha estado con ustedes en los momentos más difíciles. Entonces el Señor sigue esperando de que ustedes se rindan a Él y le sirvan, para que de esa manera ustedes puedan acudir a Él en los momentos más difíciles de sus vidas y puedan obtener respuesta y socorro de parte de Dios. Dios ha sanado a su pueblo de muchas enfermedades. A nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, a su servidor, y cuántos testimonios tenemos de sanidad divina, cómo Dios ha glorificado su nombre en las vidas de muchas personas, testimonio tras testimonio. Entonces David recordaba cuántas veces el Señor lo había sanado cuando él se encontraba enfermo. No se te olvide, hermano, hermana, amigo que nos ves a través de estos medios, no se te olviden los beneficios de Dios, no se te olvide cómo Dios te ha perdonado, no se te olvide cómo Dios te ha sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Hay veces en nuestra vida que nos vamos a sentir como que estamos en un hoyo lleno de lodo cenagoso, que mientras más nos movemos, más nos hundimos. Y yo creo que cuando David dice, Él es el que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, se está acordando de ese canto que él había compuesto en el Salmo 40, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Salmo 40, versículo 1 y versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y cuando Él le dice a su alma, Él es el que te ha rescatado, el que ha rescatado del hoyo tu vida, se estaba acordando de ese pozo de desesperación en el cual él había estado metido, pero en el momento cuando él pensó que iba a perecer, que se iba a hundir en aquel pozo de desesperación, Dios vino a su rescate, escuchó su oración y lo hizo sacar de ese pozo de desesperación. Y dice: y puso luego mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Y luego puso un cántico en mi boca, alabanza para mi Dios. Verán esto muchos y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él se estaba acordando de ese hoyo donde él había estado metido y cómo Dios había extendido su mano y lo había sacado del hoyo cenagoso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por sus grandes misericordias. Luego dice, Él es el que te corona de favores y misericordia. Y comienza a recordar todos los favores y todas las misericordias de Dios. Y hermanos, si nos ponemos a recordar todos sus favores y todas sus misericordias, yo puedo estar toda la tarde aquí hablando, ¿verdad?, de las misericordias de Dios, de los favores de Dios. Y Él ha coronado nuestra vida, la ha llenado de favores y de misericordias. Y cuando meditamos en eso, hermanos, no queda otra cosa más que alabar el nombre de Dios. No queda otra cosa más que levantar nuestras manos y glorificarle y exaltarle y decirle qué bueno eres tú, oh Dios, porque me has coronado de favores y misericordia, me has bendecido con una familia, con un hogar, con una buena esposa, con unos hermosos hijos. Me has dado hijos sanos, Señor. Me has dado una esposa sana, me has dado un esposo sano. No hay palabras con que agradecerte esos favores y esa misericordia que has tenido para conmigo y para con mi familia. Y hermanos, nuestra alma se llena de regocijo cuando recordamos lo que éramos y lo que somos ahora y cuántos beneficios hemos obtenido de parte de Dios. Por eso David le dice, alma mía, bendice a Jehová, porque Él es el que te corona de favores y de misericordias. Aleluya, qué hermosa es la palabra del Señor. Para terminar, en el versículo 5, dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, en la presencia de Dios nos rejuvenecemos como el águila. El águila, ¿verdad? La historia del águila en la vida de esa ave, hermanos, todos conocemos que el águila llega en un momento de su vida cuando envejece y ya su pico no le sirve para poder agarrar la presa y comerse la presa con ese pico. Sus garras, ¿verdad?, se le envejecen, sus uñas se le envejecen, sus alas también se le envejecen, ya no puede volar como volaba antes y se le dificulta al águila poder cazar su presa. Pero llega un momento que se somete, ¿verdad?, a un proceso muy doloroso y se arranca todas sus plumas, se rompe todas sus uñas en la roca y se golpea ese pico, ¿verdad?, hasta que se lo rompe y entra, hermanos, en un proceso de renovación. Y cuando menos se acuerda, hermanos, el proceso es doloroso, tira mucha sangre y muchas de ellas no la hacen y se mueren en el proceso. Pero las que logran sobrevivir al proceso, les nace un nuevo pico, les nacen nuevas uñas, les nacen nuevas águilas y nuevas alas. Y a esto es lo que se estaba refiriendo David cuando dice, Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. En Cristo estamos rejuvenecidos. En Cristo estamos completos. Cuando venimos a Él cargados y nos sentimos como esa águila que ya no puede volar, que ya no puede volar alto sobre la adversidad, sobre la tempestad, ¿verdad? Y llega a un punto de su vida cuando dice, yo ya no sirvo para nada, mejor ya me voy a morir, ¿verdad? Decide entrar en ese proceso. Y repito, un proceso bastante doloroso, pero que a la vez vale la pena pasarlo. Pero en Cristo nos rejuvenecemos. Entonces David usa el ejemplo del águila, diciendo que qué hermoso es rejuvenecernos como el águila. Entonces, amado hermano, amado amigo que me escuchas a través de estos medios, sigamos bendiciendo el nombre del Señor. Cuando te sientas triste y agobiado, platica con tu alma, con el verdadero tú, y dile, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti
y que Dios seguirá haciendo por ti, por tu familia y por los tuyos. Estamos confiados de que Dios sigue estando con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Y quiero decirle, hermanos y amigos que nos escuchan, que seguimos orando por ustedes, seguimos intercediendo por ustedes y seguimos confiando que nuestro Dios esté en control de todas las cosas. Bendigamos el nombre de Jehová. Exaltemos el nombre de Jehová, reconozcamos su poderío, su grandeza, su fidelidad, su misericordia, sus favores y todos los beneficios que Él hace por nosotros cada día. Les amo en el nombre de Cristo Jesús y les deseo lo mejor en el nombre de Jesucristo. Amén.